terminemos de ver los temas de metabolismo, lo que vamos a hacer es armar, cada uno de ustedes va a exponer un tema, y entonces lo que vamos a hacer es armar un mapa completo, un mapa metabólico completo, con las rutas que ustedes van a exponer, y aparte las que logremos completar, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes al final logren integrar esta parte del metabolismo, lo logren poner dentro de su cabeza, digamos, ¿no? Otra cosa también que vamos a ver, bueno, le estaba comentando, los mapas mentales, ya me acordé cómo se llama Tony Buzan, con Z, Buzan. Tony Buzan es británico. Él ideó los mapas mentales a partir de las redes neuronales. O sea, él lo que pretende es que veamos cómo hilamos los conceptos, cómo los juntamos, cómo digamos, los armamos y estructuramos a partir de conexiones en el cerebro, ¿sí? Novak, en los mapas conceptuales, lo que hace es que tú relaciones conceptos y los unas con palabras de enlace. Y Busan lo que pretende es que lo conectes más bien como especies de neuronas, ¿no? Cada neurona con sus axones, conectando a otros términos. Y en los mapas mentales son muy vistosos, tienen muchos dibujos, colores, ¿no? Incluso él sugiere que cada idea vaya de un color y que el tamaño o el grosor de la línea indica la importancia del concepto. Las líneas muy delgaditas y la letra muy chiquita y la línea muy finita indica un concepto secundario o terciario, pero un concepto fundamental iría con una letra, un subrayado de un color, una raya gruesa, ¿no? Con letras más grandes y más vistosas. Y en los mapas mentales sí se acostumbra a poner muchas imágenes. Ahora, el programa Inspiration sí te permite poner imágenes en los mapas conceptuales. O sea, digo, no es una regla general que no puedas usar imágenes en los mapas conceptuales. Lo puedes hacer, pero digamos que es más recomendable en los mapas mentales poner imágenes. En los mapas conceptuales igual pueden poner imágenes. O sea, aquí la idea es que ustedes exploten su creatividad, que sean capaces de armar la serie de conceptos, jerarquizarlos, ¿no? ¿Cuál es más importante? Secundario, terciario, hasta 4 o 5 niveles. Y armen, pueden bajar de internet algún mapa y sobre ese inspirarse, ¿no? Y hacer uno más grande, uno más detallado. Y bueno, la idea es que ustedes lo elaboren. De los mapas conceptuales nos surge una cuestión muy interesante. ¿Quién de ustedes o cuáles son sus primeros recuerdos? Más o menos como de qué edad. Así sus recuerdos así claritos de decir, yo iba en un carrito, me iban empujando y fuimos al parque, ¿no? ¿Cuándo fue su primer recuerdo así que ustedes tengan? Pero de uno en uno, ¿no? Porque si no, no Al hacemos... menos yo me acuerdo. Ajá. Bueno, yo me acuerdo. Lo primero que me acuerdo sería aprender a andar en bici, como a los 4, 5, 6 años, yo creo. Uh-huh. Lo tienes muy clarito, ¿no? Muy establecido. ¿Quién más se acuerda así de cosas de su infancia? Por ejemplo, mi niña chiquita nos sorprende, ¿no? Porque luego de pronto se acuerda de cosas que sucedieron cuando estaba bien chiquita y decíamos, y hasta te dice, y sí, yo llevaba un vestido de tal color que no sé qué. Vale. Y de mis otros hijos, pues uno, Adrián no se acuerda mucho, pero Julieta sí. Entonces resulta que estas dos niñas se acuerdan de cosas muy, muy detalladas de muy chiquita. Y en cambio, mis otros hijos no se acuerdan muchas cosas de muy chiquitos. Yo, de hecho, hay cosas que no recuerdo y que sucedieron hace poquito, porque el cerebro discierne, ¿no? O sea, como que lo que es significativo lo vas guardando, lo que no, pues lo vas almacenando o desechando, y lo que es muy importante, pues sí lo guardas, ¿no? Hay un libro de Stephen King que se llama El Atrapasueños. En Stephen King describe un cuate que tiene una memoria
súper prodigiosa, ¿no? Una memoria fotográfica. Y sus amigos le preguntan, ¿cómo le haces para almacenar la información? No dice, que es importante, sobre todo porque saben que tiene esta memoria fotográfica y se acuerda de todo, ¿no? Y entonces le dicen, ¿cómo le haces para que no te llenes la memoria de tantas cosas inútiles? Jorge Luis Borges narra una experiencia, no se sabe si existió o no existió este señor, Funes, de un señor que recordaba todo con tanto detalle que se acordaba todo, por estar recordando todo lo que sucedió en un solo día, ¿sí? Perdía su vida porque finalmente no estaba guardando o propiciando nuevos recuerdos, sino que solamente se estaba todo el tiempo acordando detalles de todo lo pasado. Un caso verdadero sucedió en Rusia. Un señor que se grababa todo, absolutamente todo, sobre todo los números. Entonces, imagínense, se subía a un camión o al metro, se memorizaba el número del boleto, ¿sí? Y entonces el señor vivía atormentado porque no quería ver nada, porque decía, es que todo lo que yo veo, lo que leo, se me queda grabado. Entonces dices, bueno, qué bueno tener una buena memoria, pero qué malo tener una memoria de esa naturaleza. Imagínate atormentarte todo el tiempo pues con la idea de solamente estarte viendo, estar recordando todo lo pasado, ¿sí? Se supone que nosotros muchas veces empezamos a recordar cosas cuando tenemos conceptos. ¿Qué es un concepto? Es una imagen mental de una palabra. Si yo digo, por ejemplo, avión, pues inmediatamente cierro los ojos o me imagino un aparato, un avión, ¿sí? O sea, eso es un concepto que me crea una imagen mental. ¿Qué otro concepto? Galleta. Bueno, me imagino las galletas favoritas, ¿no? De corazoncito o de nuez. Si yo digo caja, pues me imagino una caja de metal, una caja de cartón, una caja de madera, ¿sí? Si yo digo zapato, pues me imagino los zapatos, ¿no? Los zapatos que me gustan de color rojo, café, ¿no? Negro. Eh, Sin embargo, muchas veces omitimos los detalles. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, dibujen un auto, van a dibujar un auto y de pronto les digo, ¿cuáles son las placas? Ah, pues yo no pensé en eso. ¿Y el seguro está arriba o abajo? No, pues tampoco. ¿Y son metálicos o plásticos? ¿Y los espejos se mueven o no se mueven? ¿El volante de qué color es? El tablero que tiene. Ah, dices, no, pues en eso yo no pensé. O sea, usted me dijo dibuja un auto, ¿no? Pero entonces el concepto te crea una imagen mental. Si yo digo libro, pues te imaginas inmediatamente una cosa con hojas y pasta, ¿sí? Mientras no tenemos conceptos, no tenemos recuerdos. ¿Por qué? Porque de esos recuerdos, ¿cómo lo puedes tú relacionar si no tenías todavía palabras que relacionaran lo que estabas viendo? Entonces, por eso se cree, la teoría cognitiva dice que tú empiezas a generar recuerdos hasta el momento en que empiezas a tener conceptos, a crear imágenes mentales. Los conectores de los mapas conceptuales, por ejemplo, las palabras de, para, entonces, ¿no? No tienen significado. O sea, son conectores. Son palabras que no son conceptos porque no tienen una imagen mental. Si yo digo de, pues a lo mejor me imagino la D y la E, pero no tengo una imagen. Si digo pues ¿para qué? O me imagino a lo mejor un portero parando un balón, ¿no? Pero no tienen un significado. Entonces esas palabras las puedes usar como conectores, ¿sí? Los verbos sí expresan acciones, ¿sí? Pero si yo digo correr, pues a lo mejor sí corre, pero ¿quién? Me imagino una persona corriendo, un grupo de personas, un lobo corriendo, ¿sí? Son acciones, pero esos deben ir acompañados de estos conceptos. Los conceptos sí te crean imágenes mentales, ¿sí? Y entonces el concepto perro, pues es un animal de 4 patas peludo, ¿no? Que ladra. Y entonces estas imágenes mentales nos empiezan a surgir pues hasta los 3, 4 años, ¿no? Hay gente que sí, desde los 2 años ya empieza a hilvanar palabras, pero es poco común, es más común que a los 4 o 5 años tú ya hablas con fluidez y entonces ya puedes crear estos recuerdos. Te puedes acordar de cosas, de cuando entraste tu primer día en la escuela o de qué te llevabas de lunch, ¿no? En el primer año en la escuela o en el kinder. Pero antes no, antes es muy difícil porque todavía no tienes estos conceptos afianzados.
Entonces, bueno, la idea del mapa conceptual es poner en los cuadros o en los globos conceptos que crean palabras que crean imágenes mentales. Y entonces tú los jerarquizas. Pones, haces una lista de palabras, 80 palabras, ¿no? De esas 80, ¿cuáles son la principal, ¿no? Esa sería tu concepto principal. Y de esas después vas hilvanando varios, ¿no? Varios conceptos. El día de mañana voy a buscar, tengo por ahí un mapita conceptual de ecosistemas. Entonces vamos a mostrar uno para que lo vean. Pero la idea es que ustedes sean capaces de crear su propio mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, lo que quieran, para desglosar el tema de ecosistemas, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, comentario acerca de esto? No. ¿No? Ok, el día de ayer nos quedamos en la estructura, creo, de los ecosistemas. Sí. Creo que se congeló la imagen. Bueno, voy a compartir y continuamos entonces con cómo están estructurados o cuáles son los componentes del ecosistema. Habíamos visto términos así muy generales, cómo se alimentan, ¿no? En los seres vivos en los ecosistemas, que los seres vivos pues obviamente requieren energía para realizar sus funciones y la obtienen a partir de los alimentos, y de esos alimentos separan los nutrientes, ¿no? Entonces los alimentos son muchos, los nutrientes son pocos. ¿Por qué? Porque los tenemos clasificados en grupos. El grupo de carbohidratos, de lípidos, de grasas, ¿no? Entonces, pero los alimentos pueden venir en muchísimas formas, ¿no? Desde las que corren, ¿no? Hasta las que vuelan, y bueno, todo lo que se deje cazar y lo que se deje comer. Los productores son todas las plantas, los autótrofos, que captan la energía radiante del sol para realizar la fotosíntesis y convierten la materia inorgánica en materia orgánica, en azúcares y elementos reductores para todos los procesos de oxidación que se dan en la célula. Los consumidores primarios serían aquellos que comen esas plantas, esas plantas, esos productores fotosintéticos, y a esos a su vez se los comen los consumidores secundarios, ¿no? Y así, o sea, los consumidores son los heterótrofos que obtienen materia y energía de plantas y de otros animales. Y algo que por lo general no solemos tomar en cuenta, pues son los heterótrofos que descomponen todos los restos orgánicos, ¿sí? Hasta crear materiales útiles para los productores, como son los minerales, ¿no? Algunos compuestos de carbono que van a ser utilizados por estos productores como materia, por lo general en los suelos, ¿no? Bueno. Avanza. Bueno, los productores pues son autótrofos que producen su propia materia orgánica, su alimento, a partir de dióxido de carbono, agua, sales minerales y la energía radiante del sol. Son todas las plantas, las algas y algunas bacterias como las cianobacterias, ¿no? Que captan la energía radiante del sol y mediante el uso de los pigmentos como la clorofila, la xantofila y otros pigmentos, son capaces de aprovechar esta energía radiante del sol. Entonces, estos serían los productores, ¿no? Que utilizan la luz del sol mediante reacciones con el dióxido de carbono y el agua, la clorofila como pigmento que fija los electrones y los fotones, ¿no? Absorbe el agua y las sales minerales mediante ósmosis, sube esta agua y los nutrientes hasta las hojas a partir de las raíces que absorben
estas sales minerales y el agua. Y bueno, los consumidores se alimentan a su vez de estos seres vivos, de estas plantas, ¿no? Entonces, son todos estos herbívoros que sirven de alimento a, a los consumidores secundarios, ¿no? Los consumidores primarios son herbívoros, se alimentan de vegetales, tales como pues, los borregos, las ovejas, los conejos, saltamontes, todos estos insectos, ¿no? Que consumen estas plantas. Los consumidores secundarios son carnívoros que se alimentan a su vez de estos herbívoros, que pueden ser insectos, pueden ser mamíferos, herbívoros, y estos por lo general son omnívoros, quiere decir que comen de todo, comen lo que se encuentra, comen plantas, animales, de todo, ¿sí? Y pueden ser pues estos, serpiente, el zorro, ¿no? El cerdo, y hay otros, ¿no? Consumidores terciarios o superdepredadores, que son aquellos carnívoros que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, pues, de un león que puede cazar a otro depredador, ¿no? El águila que puede cazar tanto ratones como incluso hasta zorros o algún otro animal pequeño, pero que es depredador, ¿no? El tiburón que puede comer un pez que come a su vez otro pez, ¿no? Y así. Los descomponedores son muchos, son diversos. Los que más hemos estudiado, por ejemplo, los que nos dedicamos un tiempo al estudio de los insectos, pues son los maravillosos escarabajos, ¿no? Que incluso han dado pie a estudios inmunológicos porque encima de su caparazón, de su exoesqueleto, los insectos tienen el esqueleto exterior, ¿no? Poseen una serie de sustancias muy importantes. Ellos viven entre toda la materia en descomposición. Imagínense la cantidad de bacterias, de virus, de todo lo que hay en este medio. Y ellos viven tranquilamente comiendo de esa materia y comiendo todo lo que se encuentran a su paso que puedan degradar, descomponer. Entonces, ¿cómo le hacen para que esas bacterias no les afecten? Se han descubierto ya importantes antibióticos que están en la superficie de estos exoesqueletos y que les han ayudado a sobrevivir en medios hostiles, en medios completamente llenos de bacterias y de todo. Y entonces dices, es muy importante, ¿no? Que sepamos cómo son esas defensas que tienen, por ejemplo, los insectos, principalmente los escarabajos, para vivir entre tanta materia orgánica en descomposición, ¿sí? Y no morirse, o sea, están vivos y comen de todo eso, ¿no? Entonces se están sintetizando antibióticos a partir de estos compuestos que se han encontrado en la superficie de los insectos, principalmente de los escarabajos. Los descomponedores entonces son los que se alimentan, se nutren de descomponiendo la materia orgánica que procede de los seres vivos muertos, ¿no? O de sus desechos, ¿no? Y producen sustancias inorgánicas que después pueden ser usadas nuevamente por los productores de la fotosíntesis. Tenemos el caso, por ejemplo, la lombriz de tierra come toda la tierra, la hace pasar por su canal digestivo, ¿sí? Y al excretarla, esa tierra ya va enriquecida con todas las enzimas y compuestos que utiliza la lombriz, enriquecen los suelos, además de que como escarban, permiten la oxigenación de los suelos y permiten que se airee, que se ventile esta tierra y adquiera además la capacidad de, digamos, de respirar, ¿no? Y de obtener otros nutrientes. Los insectos, las larvas, los escarabajos, las moscas, ¿no? Que se alimentan de toda esta materia en descomposición, los ácaros, ¿no? Que se alimentan, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestras casas, de las escamas de piel que estamos desechando constantemente, ¿no? Los animales que están muertos, ¿no? O sea, los comen, los excrementos de los animales, incluso los utilizan también como incubadoras, ¿no? Como se empiezan a descomponer, mantienen un calor, la fermentación, y esto permite que los huevos de estos animales prosperen y eclosionen y surjan nuevas larvas y otros insectos. Las cochinillas de la humedad, los ciempiés, los miriápodos, los centípedos, y bueno, principalmente en el entorno de los bosques, por ejemplo, lo que vemos, los hongos, ¿no? Las setas, que es la parte visible, la parte sexual de los hongos,
Todo lo que no vemos es el micelio que está por debajo, es el que está degradando toda esta materia, ese micelio. Y ese micelio sirve para, pues, para expandir, ¿no? Para extender la superficie de captación de nutrientes. Y bueno, lo que vemos en realidad son las partes sexuales de reproducción de los hongos, las famosas setas, lo que vemos. Pero el hongo en sí es el micelio, toda la parte que no vemos. Sí, eso es lo que conforma propiamente al hongo. Y obviamente ya los distinguimos eh, por estas setas que vemos, ya las podemos clasificar, ¿no? Porque el micelio al microscopio es prácticamente el mismo en casi todas las especies. Entonces, bueno, la forma de distinguirlos es afortunadamente, bueno, estas formas aéreas, estas formas visibles que nos ayudan a clasificar a los hongos. Otra parte muy importante es cómo esta materia orgánica, mediante o gracias a los descomponedores, esta materia orgánica se recicla, ellos crean materia inorgánica que utilizan los productores. Por ejemplo, bacterias que se asocian con las plantas para poder fijar nitrógeno, bacterias que degradan a otros organismos que están muertos y que permiten reciclar esos componentes de ese animal muerto para que los productores lo puedan utilizar en el abono, por ejemplo, la tierra que está abonada, la tierra que está enriquecida de materia orgánica, es gracias a estos descomponedores que se comen y utilizan lo mismo las hojas que caen, los árboles que se mueren, que se caen, o que las hojas que son ramas que se cayeron, todo se lo comen, ¿sí? Hay escarabajos que se alimentan exclusivamente de corteza de árboles, por ejemplo. Algunos son plagas porque atacan a los árboles vivos, pero los que se alimentan de los árboles que murieron, que cayeron, pues son muy importantes para reciclar toda esta materia. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que se dan entre estas comunidades? Pues les llamamos relaciones tróficas o alimentarias, comúnmente llamadas redes, cadenas o pirámides tróficas, ¿no? Y son las interacciones entre los seres vivos que se alimentan unos de otros, ¿sí? El césped, ¿no? Que es fotosintético, que alimenta a los grillos, ¿no? El grillo que es comido puede ser por un mamífero pequeño, como un ratón, una musaraña. Esa musaraña, ese ratón, puede ser comido por un águila, y el águila a su vez comido por un águila, ¿no? La serpiente, perdón, comido por un águila. O el águila directamente cazar el ratón, ¿no? Y entonces vemos aquí, por ejemplo, un entramado, ¿no? Del lado derecho, un entramado entre diferentes organismos, ¿no? Diferentes animales, ¿no? Topos, musarañas, conejos, arañas, caracoles, cómo se alimentan de materia orgánica producida por los productores, o de otros animales descomponiéndolos, o son depredadores, consumidores primarios, que después son consumidos por depredadores secundarios, por consumidores secundarios, y así, ¿no? Se crean, en este caso sería una red, ¿no? Una red trófica. Podemos hacer cadenas, ¿no? Cadenas alimenticias como la de la izquierda, o pirámides tróficas que nos indican la cantidad de materia, por ejemplo, que consume una vaca, ¿no? Es una gran cantidad de materia que después es consumida por un depredador. Va disminuyendo la cantidad de materia disponible, por eso deben de comer más cantidad, ¿no? Mayor cantidad conforme crecen estos animales. Entonces la energía se va perdiendo, se va disipando en forma de calor, pero alguna parte de esa energía que fluye en la biosfera es utilizada por los consumidores, que van, digamos, disminuyendo la cantidad de energía libre, pero van aumentando también la energía que podrían contener a su vez cuando son devorados, ¿no? O cuando mueren y son descompuestos. Igual, toda esa materia genera energía en forma de calor, que puede ser utilizado por otros organismos, ya les decía, incluso para incubar sus huevos, ¿no? Entonces, bueno, de toda la energía que llega del Sol, una pequeña parte, muy pequeña, es lo que se utiliza para producir biomasa, ¿sí? Y es mediante estas relaciones tróficas o cadenas alimenticias o alimentarias que surgen a partir de las relaciones que se dan entre los diferentes organismos. Una cadena trófica está formada por una serie de organismos, digamos, en un ecosistema, y que están ordenados de manera lineal, ¿sí? Cada individuo come el que le precede. Si nosotros extraemos a uno de estos, muy probablemente toda la cadena se rompe, ¿sí? Si yo extraigo, como en el caso de la UAM, se acabaron las ranas,
y lo que han proliferado durante muchos años son los mosquitos, ¿no? Antes estos mosquitos eran controlados por la cantidad de ranas que había en la UAM Xochimilco, pero pues cuando se fueron extinguiendo, acabando las ranas, pues lamentablemente proliferaron desmesuradamente los mosquitos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que ustedes tengan ya la oportunidad de entrar a las instalaciones, pues si les tocan salones en planta baja, ¿sí? O van a estar en el jardín, pues acuérdense, ¿no? Que hay muchos mosquitos que no son controlados ya. Una planta acuática puede servir de alimento a un saltamontes, en este caso de la imagen, y a su vez el saltamontes es devorado por la rana, que a su vez puede ser devorado por un zorro. Entonces, esto es una cadena lineal, se le llama cadenas tróficas, ¿sí? Y podemos obtener esta cadena observando la figura, ¿no? La figura del saltamontes que come las plantas, después es comido por la rana, esa rana comida por el zorro finalmente, ¿no? Entonces, ahí viendo esa imagen, tan solo podemos crear una cadena alimentaria. Las redes tróficas son un conjunto de cadenas alimentarias que están interconectadas, no necesariamente un consumidor secundario, por ejemplo, se puede comer cualquiera de los consumidores primarios, ¿no? No está relacionado directamente, sino que puede ser indirectamente o puede ser que un mismo depredador se alimente de diversos animales, ¿sí? Entonces, y están interconectados, se dan relaciones que están interconectadas y que se pueden establecer en este ecosistema, las llamadas redes tróficas. Cada organismo de un ecosistema se alimenta de diversas fuentes, no solamente de una. Un escarabajo lo mismo puede comer plantas, que puede comer materia en descomposición, y a su vez ese escarabajo puede ser utilizado por los hongos para alimentarse cuando ya se murió el insecto, y esos hongos a su vez servir de alimento a otros organismos y así. Entonces, una cadena alimentaria es lineal prácticamente, una red son muchas interrelaciones, y bueno, los productores son aquellos que tienen nutrición autotrófica, que fabrican su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, sales minerales, agua, y utilizan la energía radiante, la energía luminosa del sol por medio de la fotosíntesis, en la cual intervienen los pigmentos, principalmente clorofila, para poder fijar esta materia y producir compuestos, moléculas reductoras que van a servir en los procesos de oxidorreducción. Mediante la fotosíntesis, los productores fabrican la materia orgánica que luego es utilizada por los consumidores para que esos consumidores produzcan su propia materia como fuente de energía. Entonces, los organismos fotosintéticos producen su propio alimento, producen su propia materia para poder sobrevivir. Pero esa materia contiene la energía suficiente, el poder reductor suficiente para que los organismos que somos consumidores secundarios o terciarios, ¿sí? O que estamos en estas redes, podamos utilizar esa materia, ese poder reductor para reacciones de oxidorreducción. Y entonces, bueno, esta materia orgánica que producen las plantas puede ser utilizada por ellos mismos para alimentarse, o puede ser utilizada como biomasa para utilizarlos como fuentes de energía. Los descomponedores tienen nutrición heterótrofa. Por ejemplo, los hongos no son animales ni plantas, son hongos, ¿no? Los hongos se distinguen en primera, pues porque no se mueven, la parte visible no se mueve, y entonces dices, bueno, son plantas, pero no tienen clorofila, entonces no son plantas. Pero entonces son animales, no, porque los animales se mueven y estos no se mueven, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué son? Durante mucho tiempo se les consideró a los hongos, hasta los años 60, digamos, como talofitas. Si ustedes ven un libro viejito de biología, van a ver que los hongos están dentro del reino vegetal como talofitos, talofitas. Y bueno, después de ya los distinguimos, ya es un reino aparte, se considera porque no digieren, por ejemplo, se alimentan por absorción, pero su digestión es mediante enzimas que tienen que en las hifas, que les ayudan a nutrirse de la materia y después utilizarla para poder llevar a cabo sus procesos de desarrollo, ¿sí? Y entonces ahí lo que vemos es un proceso digestivo muy diferente que no se parece ni a las plantas ni a los animales.
y entonces los hongos se consideran un reino aparte. Estos, igual que entonces son parte de estos descomponedores que transforman la materia orgánica en dióxido de carbono, en agua y sales minerales que van a ser utilizadas por los productores. Los descomponedores transforman la materia orgánica en inorgánica y esta puede ser usada de nuevo por los productores para poder producir más biomasa, ¿sí? Cuando construimos redes tróficas, se representan gráficamente de manera variada, ¿sí? Porque puede ser que queramos representar diferentes cosas. Por ejemplo, queremos representar el flujo de energía en una cadena trófica. Bueno, entonces ponemos en la base los productores, ¿no? En el color rojo ahí están los consumidores primarios, consumidores terciarios o secundarios, terciarios, ¿sí? Y entonces van cambiando de nivel. Aquí hay una gran cantidad de organismos, ¿sí? Que son los productores, que tienen la mayor cantidad de energía también, ¿sí? Estos son consumidos por un menor número de organismos que se alimentan de estos productores, disminuye la cantidad de organismos que son consumidores primarios y a su vez disminuye también la cantidad de consumidores secundarios y finalmente los consumidores terciarios son muy pocos, muy pocos. En la base, cada nivel representa un piso de la pirámide y en la base están los productores y encima están los órdenes de los siguientes niveles. La altura de los pisos es igual y la anchura es proporcional a las características que se representan, ¿sí? En este caso puede ser que yo quiera representar, por ejemplo, una pirámide trófica. Las pirámides de número, por ejemplo, es el número de individuo en cada nivel sobre la unidad o superficie o volumen que consumen o que utilizan, ¿sí? Y entonces, bueno, vemos cómo no tiene en cuenta el tamaño del individuo y puede haber pirámides invertidas. Aquí, por ejemplo, el productor sería a lo mejor una pequeña cantidad, es el número de individuos, cuánto es un árbol, ¿no? ¿Cuántos consumidores primarios tiene este árbol? Pues un montón. Todos los gusanitos y larvas y todo eso que están en este árbol son muchos, ¿sí? Después los consumidores secundarios son un poquito menores y los terciarios ya serían otra vez 1 o 2 individuos. Entonces aquí en estas pirámides estamos utilizando, viendo los números de individuos. No son muy utilizadas estas pirámides, pero podríamos construirlas en un entorno muy pequeño. Por ejemplo, yo quiero hacer un transecto de 1 metro cuadrado, ¿qué organismos me encuentro? Podría contabilizar los individuos que hay incluso, ¿sí? Y entonces, bueno, poner el caso de un arbusto, un árbol o una planta, ¿no? ¿Cuántos organismos puede contener? ¿Cuántos son consumidos por un consumidor primario o secundario, perdón? ¿Y cuántos son consumidos a su vez de estos secundarios por consumidores terciarios, ¿sí? Este es por número de individuos, casi no se utiliza, pero podríamos llegar a algún momento a utilizarlo. Las que más utilizamos son las siguientes, la pirámide trófica que representa la pirámide de biomasa, ¿sí? ¿Cuánta biomasa tengo de productores, ¿sí? Comparada con la de consumidores primarios, secundarios o terciarios, los superdepredadores? La biomasa es la cantidad de materia orgánica de la que está hecho un individuo, su peso, su masa, todo lo que puede ser utilizado, ¿no? Puede ser también representante de un nivel trófico o de un ecosistema completo, ¿sí? Lo normal es que cuando yo voy ascendiendo en estos, ¿sí? Los pisos sean más pequeños, ya que la materia orgánica se usa para producir energía y se va disipando esa energía hasta que llegamos a los superdepredadores. Puede darse el caso de pirámides invertidas, por ejemplo, los productores de fitoplancton son pocos comparados con la cantidad de zooplancton que sirve, por ejemplo, de alimento a las grandes ballenas, ¿no? Las ballenas barbudas consumen zooplancton en grandes cantidades y esta pequeña cantidad de fitoplancton que no es consumida directamente por estos consumidores como son las ballenas, se mantiene muy estable, ¿sí? Si hace mucho calor se sumerge, si hace mucho frío se sale a la superficie y entonces se mantiene más o menos estable. Lo que varía grandemente es la de zooplancton y esto es lo que aprovechan en algunas regiones estas ballenas para consumir. Pueden darse caso de pirámides invertidas entonces en ecosistemas acuáticos, sobre todo, en la cual la biomasa de productores es menor, pero crece y se reproduce con mucha rapidez, a diferencia del zooplancton que se mantiene más o menos estable y bueno, puede ser comido es lo que alimenta principalmente a estas ballenas, ¿sí? Este zooplancton, ¿no?
Y bueno, los consumidores secundarios y el terciario, en este caso, pues podría ser ya la ballena, que se consume tanto el zooplancton como todos los consumidores secundarios que podría haber en este zooplancton, que podrían ser, por ejemplo, pequeños crustáceos, es el krill, que se alimenta de otros animales microscópicos, además de productores como el fitoplancton, y finalmente el consumidor terciario en este sistema acuático podría ser esta ballena jorobada. Y ahí se da una cuestión inversa, pero el fitoplancton se está reproduciendo a mayor velocidad que el zooplancton. Otro tipo de pirámides es en la cual yo quiero representar la energía. La pirámide de energía es la energía que se almacena en un nivel en un tiempo determinado, ¿sí? Y cómo se va disipando en forma de calor la energía. Cada piso representa la energía almacenada en cada nivel trófico. Es la única que puede ser invertida, pues, que no puede ser invertida, perdón, puesto que la energía no va decreciendo y después crece, sino que más bien es de una gran cantidad de energía que tenemos disponible, se consume, se utiliza, otra cantidad no se utiliza y se genera calor. Entonces, este tipo de pirámides tróficas a partir de la energía no puede ser invertida porque ningún nivel puede tener menor energía que el siguiente en el que se sustenta, ¿sí? El nivel tercero es pequeño, pero no puede ser más grande que el segundo, porque si no, entonces, ¿de dónde va a obtener la energía el siguiente nivel? ¿Sí? Entonces, siempre son más grandes los niveles inferiores que los niveles superiores. Y en el tránsito de un nivel a otro siempre hay pérdida de energía en forma de calor, ¿sí? Entonces esta energía se disipa, este calor se disipa y finalmente se pierde, ¿no?, en la biosfera. Otro es cuando yo quiero representar materia y energía que se transmite por los ecosistemas por relaciones alimentarias entre organismos. Entonces puedo ver un flujo de energía abierto, por ejemplo, en el cual puede ser que haya un flujo neto, ¿no?, de los fotosintetizadores o productores consumidos por algunos organismos que a su vez generan calor o energía que ya no se utiliza. Lo mismo los descomponedores, ¿no? Se genera calor y ahí el flujo de energía es abierto porque al final se va toda esa energía hacia la biosfera y finalmente hacia el espacio. En cambio, un ciclo de materia, por ejemplo, el ciclo del flujo de energía puede ser abierto, pero el ciclo de materia puede ser cerrado, ¿sí? Porque en este caso el que consume, a su vez, puede ser utilizado por los descomponedores para que los productores lo puedan reutilizar. Y entonces cerramos ahí el ciclo donde constantemente está entrando luz y se está fotosintetizando energía, pero con respecto a la materia se mantiene ahí en ese mismo ecosistema, no se pierde, ¿sí? A diferencia de la energía que sí se pierde y se va al espacio en forma de calor. El ciclo de la materia puede ser cerrado. ¿Por qué? Porque lo que consume después puede ser utilizado por los productores finalmente. Y entonces, bueno, se cierra ahí el ciclo, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos, bueno, también cómo se representan, cómo podemos nosotros analizar este flujo de energía libre o abierto, perdón, energía abierto. Primero vamos a ver cómo la energía radiante del sol se utiliza por los productores para producir biomasa, pero hay una gran cantidad de energía que se va perdiendo en el camino. Es muy poca la energía que realmente se utiliza por los productores, que a su vez son consumidos, ¿no? Y estos consumidores, a su vez, también consumidos y después finalmente descompuestos, pero hay una gran pérdida de energía. Sin embargo, lo que nos interesa es cómo la biomasa se mantiene, ¿sí? Cómo la biomasa, a pesar de que la energía que se utiliza es muy poca, podemos finalmente utilizar esa pequeña energía que se aprovecha para tener, pues, la vida en este planeta, ¿sí? El ecosistema más eficiente, ¿sí?, por más eficiente que lo veamos, no utiliza más allá del 2% de toda la energía radiante que viene del Sol, ¿sí? Se va perdiendo parte de esa energía entre el reflejo del agua, entre las nubes, entre la propia atmósfera. Vamos a ver ya el día de mañana cómo esta biosfera se divide y hay una parte donde es muy frío y otra parte donde es muy caliente, la troposfera, la ionosfera y todo esto, van cambiando las temperaturas.
pero finalmente la energía que se desprende de toda la biosfera se va hacia el espacio, ¿sí? El ciclo de materia, que sería cerrado, en el cual los restos de los productores y consumidores se transforman en materia inorgánica, por los descomponedores que la regresan a los productores. Y entonces ahí hay un ciclo cerrado, en el cual el ciclo anterior, el de energía, pues te pierde la energía, se va en forma de calor, a diferencia del de la materia, que es un sistema cerrado, en el cual la propia materia, ¿sí?, de los consumidores que al morir se reciclan, se utiliza para que los productores produzcan otra vez más biomasa. Entonces, digamos que este es un ciclo cerrado. Acaban de cerrar a perrito. Bueno, y bueno, ¿cómo se autorregulan? ¿Cómo se autorregulan estas poblaciones? Podríamos hacer una gráfica, ¿sí? En la cual, por ejemplo, hay un periodo que le llamamos de asentamiento en estos niveles, que característicamente tiene una forma de J. Este periodo de asentamiento en el cual digamos, la población crece hasta que llega el momento en que esta cantidad se sostiene, ¿sí? Y puede fluctuarse, puede variar, ¿no? Hay un crecimiento exponencial en el cual la población crece de manera rápida, pero después hay un factor limitante, ¿sí?, que le llamamos factor de sostenimiento o la capacidad de sostenimiento, que es la letra K, que limita el crecimiento y la población se estabiliza. Puede ser la disponibilidad de alimento, sobre todo. Si hay mucho alimento, esta población va creciendo hasta que llegue el momento en que ya no hay tanto alimento y la población propiamente se autorregula, ¿sí? Y entonces se limita el crecimiento, la población se estabiliza y el número de individuos va a oscilar alrededor de este valor de K, ¿sí? Algunos momentos en los que son depredados, ¿no? Llega un momento en que pueden volver a crecer si el depredador, por ejemplo, satisface sus necesidades, y entonces a lo mejor está en etapa reproductiva y entonces ya no está cazando, y entonces vuelve a crecer esta población, pero se mantiene fluctuante, siempre muy cerca de este número K, que es la capacidad de sostenimiento. Podríamos verlo así representado, y podríamos representarlo también de una forma, digamos, más gráfica, poniendo, digamos, los organismos que están formando parte de esta estrategia. Por ejemplo, una liebre, las liebres, cuando hay muchas liebres, por ejemplo, el número de linces puede ser que disminuya, y entonces si disminuye, aumenta la población de las liebres, pero cuando aumenta la cantidad de linces, la cantidad de liebres se mantiene más o menos estable hasta que llega una etapa en la que cae, ¿sí? Si esto, por ejemplo, si llegaran a desaparecer, pues obviamente el lince pues moriría. Pero vean cómo se mantienen más o menos a pesar del tiempo, aquí los años, ¿no? En 1845 hasta 1935, cómo se mantuvo más o menos el número de individuos y el número de linces se mantuvieron más o menos estables, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de que las poblaciones crecen y decrecen, la población se mantiene estable a expensas, obviamente, de la liebre y del lince. Si la liebre sobreexplota, por ejemplo, crece mucho la población y sobreexplotan la cantidad de materia, o migran o se mueren, ¿sí? Pero no puede haber una gran cantidad. Va a depender mucho de la cantidad de linces que estén para cazar a estas liebres y controlar más o menos la población. Pero estas poblaciones se autorregulan de manera natural, ¿sí? Crece una, decrece la otra, pero sí pueden crecer las dos al mismo tiempo y a su vez controlarse, ¿sí? Ni puede haber muchos linces porque entonces no habría conejos disponibles, ni puede haber tantas liebres que acaben con toda los autótrofos, los productores, y se tienen que mantener en una condición estable para que pueda mantenerse la población. Hay ejemplos extremos, por ejemplo, el de los lemmings, ¿no? Que cuando hay una sobrepoblación, ¿qué sucede con este gran número de lemmings que viven? Pues no pueden sostener la población porque se empiezan a morir de hambre, y entonces una gran cantidad de lemmings se sacrifican y se avientan, ¿no?, al vacío, al precipicio,
para que la población se pueda mantener estable, ¿sí? Entonces, las propias especies tienen mecanismos de autorregulación que son muy, muy importantes, que van a jugar un papel muy preponderante en la, digamos, en la estructura y en la dinámica de las poblaciones y de los propios ecosistemas. Entonces, bueno, vemos cómo esta estructura de los ecosistemas nos permite analizar de mejor manera y aplicar la teoría de sistemas para entender de mejor manera lo que son los ecosistemas y cómo estos influyen pues, en nuestra propia vida, en nuestra propia alimentación, en el mantener a la población humana. Sin embargo, nosotros hemos cometido una gran cantidad de atrocidades que han llevado a la situación que tenemos actualmente climática. Después de analizar de hacer este mapa conceptual, la próxima semana vamos a ver problemas como el calentamiento global. Vamos a analizar cómo lo que comemos modifica el entorno, ¿sí? Y ya sea que comamos carne o que nos hagamos vegetarianos, de todos modos nosotros vamos a impactar el entorno. O sea, no hay una forma inocua de tratar el ecosistema. O sea, vamos a intervenir, querámoslo o no, ¿sí? Porque tenemos que comer. Pero lo que sí podemos hacer es disminuir el impacto de esa intervención que tenemos si cuidamos lo que comemos y lo que desechamos. Entonces, si tenemos un exceso, por ejemplo, antes de la pandemia ya estábamos combatiendo el uso de plásticos, y ahora en esta situación hemos aumentado desmesuradamente la cantidad de plástico que estamos utilizando para transportar, para almacenar, para cuidar que la comida no esté en contacto con el virus y todo esto, ¿no? Y entonces ha entrado una especie de paranoia, ¿no? De la gente que piensa que el virus se puede transmitir por los alimentos y entonces desinfecta todo, ¿no? Este crecimiento de desinfectantes ha llevado a un mercado también que produce, que consume productos químicos que a su vez van a alterar el medio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué impacto va a tener? Vamos a tener que analizar después el impacto que han tenido todos estos bactericidas, germicidas que estamos utilizando en mayor cantidad en el ambiente por medio de la producción de estos compuestos, de estos envases que sirven para sanitizar las áreas. Obviamente esto va a tener un impacto terrible en el ambiente, lo mismo que los plásticos, ¿sí? Y bueno, con tal de conservar la vida, estamos realizando una serie de tareas que sí son muy importantes, como es sanitizar, limpiar las cosas o las superficies, pero también estamos incurriendo pues en que este exceso de productos quizás vayan a dañar o impactar negativamente el ambiente. Entonces, bueno, también para el próximo lunes, ustedes ya deben de tener un primer bosquejo como equipo de qué es lo que quieren investigar. Entonces, para el próximo lunes, ustedes van a presentar ya temas, ¿sí? El tema o lo que quieren investigar, que sea algo que puedan realizar a pesar de esta situación de encierro, de casi encierro. No podemos ir a una escuela a encuestar, no podemos ir a un supermercado a entrevistar gente, ¿no? Nada más tengan en cuenta eso. Puede ser, digamos, de tipo documental o un formato que podamos utilizar enviándolo a la gente al correo y que la gente nos lo conteste, ¿sí? Entonces, eso sí se puede hacer. Un cuestionario que pueda permitirnos realizar una investigación. Lo que no podemos hacer es trabajo de campo utilizando entrevistas o contacto con la gente. Debemos evitarlo. Pero sí lo que sí podemos hacer es enviar formularios o realizar encuestas en línea, por ejemplo, para recolectar información, ¿sí? O hacer una revisión exhaustiva, por ejemplo, del papel que están teniendo cómo se fabrican estos bactericidas, germicidas, y qué impacto podrían tener en el ambiente, por ejemplo, ¿sí? El uso excesivo de plásticos, por ejemplo, me llega una cajita, ¿no? Como no había una caja mayor, ligeramente mayor para que lo pudiera enviar a Amazon, pues me mandaron una cajota enorme que contenía apenas 3 cajitas de cubrebocas, ¿no? Ahora esos cubrebocas también cómo están impactando ya el ambiente, se nos está pidiendo que cuando lo desechemos le cortemos el resortito, porque ya han encontrado animales que están con el cubrebocas cubriéndole, bueno, se metieron en el resorte del cubrebocas, ya no pudieron quitárselo de encima. Entonces, bueno,
este tipo de cosas ya estamos haciendo, pidiendo, porque ya vimos que la gente no dispone adecuadamente de los cubrebocas, y qué impacto puede llegar a tener esto. Entonces, bueno, para el próximo lunes, ustedes ya como equipo tienen que haber pensado en la investigación que van a realizar, y de ser posible, pues presentar el primer bosquejo de lo que sería su primer borrador, digamos, de lo que sería su investigación que estén proponiendo, ¿sí? El día de mañana vamos a ver ya la dinámica de los ecosistemas, vamos a ver ya algunos conceptos más importantes que nos van a ayudar a comprender lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios, que quieran compartirnos experiencias, ideas. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Mañana sea a las 8, ¿sí? Perdón, es que hoy tuvimos un problemita de la energía eléctrica. El electricista quedó de venir ayer, no vino. Y le dije que si no venía hoy ya no lo contrataba, pero vino bien temprano. Entonces me avisó ya muy noche que iba a poder a determinada hora. Bueno, es que Billy los quiere saludar, ¿sí? Bueno, entonces, oye voces y entonces quiere ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 8. Cuídense. Igual Sí, usted, profesor. profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana.